Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del podcast RTS-CTS, que además hace ya bastante tiempo que no grabábamos, así que vamos al lío. En este episodio quería contaros cómo es una reunión del organismo de estandarización IETF vista desde dentro, o al menos cómo las vivo yo. Desde la parte más formal de lo que hay en la agenda y cómo se estructura una reunión, hasta la parte de lo que hay entre, digamos, elementos de la agenda oficial que, como ya veréis, quizás es lo más importante de este tipo de reuniones. Yo comentaré desde el punto de vista del IETF, pero creo que gran parte de esto es extrapolable a otras reuniones de organismos de estandarización, como puede ser el IECubo, ETSI o el 3GPP. En primer lugar, resumir, explicar qué es el IETF. Las siglas IETF vienen de Internet Engineering Task Force y es un organismo de estandarización, podemos decir, el principal organismo de estandarización en cuanto a tecnologías relativas a Internet. Y esto engloba un montón de tecnologías, de hecho, pero podemos resumir que todo lo que tiene que ver con conexión a Internet, lo que es el protocolo IP y protocolos superiores, nivel de transporte, encaminamiento, incluso parte de protocolos de aplicación, tienen gran cabida o son principalmente estandarizados en el IETF. Por poneros un ejemplo más mundano, si estáis conectados a un navegador, con un navegador, estáis accediendo a una página web, estáis haciendo vuestro correo, estáis viendo un vídeo en YouTube, estáis en el móvil viendo un vídeo en TikTok, gran parte de los protocolos que hacen que eso sea posible han sido estandarizados o están siendo estandarizados en el IETF. Bien, el IETF es un organismo de estandarización que tiene una serie de procesos y está basado o funciona en base a contribuciones. Contribuciones que hacen individuos, si bien esos individuos forman parte de compañías, pero el IETF, digamos que saca pecho de decir que se rige por las contribuciones de los individuos, no de las compañías que están detrás de los individuos. Esto no es tan cierto como ellos o como se, digamos, oficialmente se dice, pero sí que es cierto que fundamentalmente todo está basado en contribuciones que hacen individuos que es verdad son pagados por compañías y obviamente esto tiene una gran influencia. Además, estas contribuciones se organizan dentro de grupos de trabajo, working groups, que pertenecen a diferentes áreas. Cada área tiene varios directores de área, todos los directores de área forman parte del ISG, que podría ser un poco el organismo que gobierna, que dirige el IETF desde el punto de vista técnico. Además hay un chair global de todo el IETF, que es el director del área general, y cada working group, cada grupo de trabajo tiene 2 o 3 co-chairs, digamos, líderes del grupo de trabajo, co-líderes, y algunos además tienen un secretariado o un secretario dentro del working group y las áreas tienen secretariados. Bueno, esto todo formalmente. Entonces, realmente en el día a día lo que ocurre es que cada working group, cada grupo de trabajo tiene una agenda en cuanto a qué debe hacer, qué objetivos tiene, en cuanto a documentos, protocolos que debe estandarizar y los individuos, los participantes, no hay ningún tipo de requisito para participar en el IETF, cualquiera de vosotros y vosotras escuchando este podcast podéis contribuir al IETF si queréis. Es simplemente suscribiros a la lista de correo del Working Group y podéis enviar una contribución, un Internet Draft. Estos Internet Drafts son Internet Drafts inicialmente individuales, es decir, que no es una contribución adoptada, aprobada por el grupo de trabajo, y esas contribuciones pueden evolucionar, pueden ser adoptadas por el grupo de trabajo y pueden terminar formalmente siendo publicadas o finalmente siendo publicadas como un estándar, como una RFC, como un Request for Comments. En el proceso de aprobación, discusión de si una contribución individual es aprobada o no, formalmente todo esto se hace en base a discusión en una lista de correo. La verdad es que es todo bastante 1.0, podríamos decir, el IETF todavía, lo cual tiene su encanto también y lo cual además, rompe ciertas barreras en cuanto a qué hay que hacer para participar. Dicho esto, el IETF se reúne 3 veces al año, formalmente, y en esas reuniones, si bien no tienen un peso específico en cuanto al proceso de decisión, de aprobación, de progreso, porque todo se debe hacer en la lista de correo, es cierto que son elementos muy importantes por 2 motivos principales. Uno,
porque sirven de punto de sincronización y muchas contribuciones se hacen siempre antes de una reunión, y porque además en dichas reuniones se someten a votación, aunque luego debe ser refrendado dicha votación en la lista de correo, y es en los meetings donde realmente se lleva gran parte o se realiza gran parte del progreso. Además de todo lo que voy a contar a continuación, que es un poco lo que ocurre entre bastidores, en los pasillos de las reuniones, que es lo que realmente tiene un gran peso en el progreso. Bien, dicho esto, ¿cómo funciona una reunión de IETF de estas 3 que hay al año? Suelen ser en marzo, en julio y en noviembre. Yo voy a contaros un poco lo que tuvo lugar en noviembre de este año en Londres. No voy a ir al detalle de cada reunión específica, pero sí que voy a un poco aprovechar para contaros cómo fue mi día a día en dicha reunión. Las reuniones del IETF formalmente empiezan un sábado, y acaban el viernes a mediodía. Es cierto que el sábado y el domingo, gran parte del domingo, se dedican a lo que se llama hackathon, que es algo que no lleva muchos años en el IETF, pero que ahora ha cobrado bastante fuerza, que sirve para que diferentes grupos de individuos puedan juntarse y puedan codificar, discutir y realmente implementar y probar implementaciones de protocolos relacionados con el IETF o estandarizados en el IETF. Y eso además permite dar un feedback, una realimentación muy importante a los grupos de trabajo en cuanto a cómo está progresando el desarrollo de dichos protocolos. Eso fundamentalmente es el sábado y gran parte del domingo, y el domingo además es la Welcome Reception, la recepción, es decir, el evento de bienvenida o de toma de contacto de los asistentes a la reunión. Obviamente no hay nada de esto que sea obligatorio, pero sí es recomendable estar en esa recepción porque es donde, por un lado, ves quién está en la reunión. No todas las reuniones asiste todo el mundo. Esto está cambiando bastante a raíz del COVID. Además sirve para buscar a esa persona o personas con las que tienes que hablar algo antes de la reunión o intentar quedar con ellos para poder discutir algún punto antes de que tenga lugar la reunión esa semana, para evitar evitar problemas o para, digamos, intentar encaminar la reunión hacia donde cada uno nos interesa. Porque no hay que olvidar que todos los que asistimos a la reunión del IETF tenemos una cierta agenda en la cabeza en cuanto a qué queremos obtener de la reunión, qué objetivos, cómo queremos acabar la semana en cuanto a documentos aprobados, cosas discutidas, etc. Después de este Welcome Reception, que digamos es una especie de cóctel, lo que aquí se llamaría un vino español, entre comillas, aunque nada tiene de parecido, hay comida, hay bebida, pero muchas veces a posteriori o después, esta suele ser muy pronto, suele ser como a las 5 de la tarde, uno suele ir a cenar con alguno de los asistentes del IETF para seguir discutiendo ciertas cosas. Aparte de un poco socializar, que ya vais viendo que es una parte fundamental de las reuniones de estandarización, el socializar, el networking que haces en la reunión, tanto para el progreso de lo que estás haciendo en el IETF como para tu progreso profesional futuro potencial, porque al final los contactos se hacen con la gente, no con las empresas, y con quien estás hablando hoy trabaja para una empresa que a lo mejor no tiene relación con lo que haces, pero mañana puede ser que se mueva a otra empresa que sí que lo tiene, y tener ese contacto te puede ayudar a poder colaborar, como un ejemplo muy claro de lo que conseguimos con el networking. Entonces, normalmente ese día de esa Welcome Reception después te vas a cenar con cierta gente. Y probablemente después en el hotel seguirás trabajando en terminar alguna contribución en cuanto a presentación que puedas tener en la agenda que haya que presentar esa semana. Luego llega la semana propiamente dicha, de lunes a viernes, que suele tener un par de sesiones por la mañana, una de 2 horas y otra de 1 hora y media o así, con un descanso en medio. Y luego la comida, un break en la comida que suele ser también bastante pronto. Y después sesiones por la tarde y, digamos, ya se cierra el meeting oficialmente, aunque ahí suele ocurrir que hay muchas reuniones a posteriori. Durante las reuniones, en las sesiones formalmente, ¿cómo funcionan? Pues tiene una estructura de un repaso de la agenda por parte de los chairs y luego una serie de elementos que se han aprobado a priori. Ha habido una petición de gente que quiera presentar documentos, contribuciones, más lo que los chairs consideran adecuado que debe discutirse en esa reunión. Son reuniones muy cortas, como máximo 2 horas. Alguna vez un grupo de trabajo se puede reunir más de una vez en la semana, aunque no es lo habitual, pero suelen ser agendas muy
comprimidas y cada punto de discusión en la agenda es raro que se lleve más de 20 minutos en la agenda. Normalmente son presentaciones de 10 minutos, 15 minutos a lo sumo. Además, como os he dicho, suele haber un hueco de desayuno y coffee breaks. Estos huecos suelen ser también utilizados para discutir con otros participantes del IETF. Entonces, una cosa muy habitual en estas reuniones es que durante el desayuno en el hotel veas un montón de gente en grupitos desayunando a la vez que discute ciertos aspectos. Y lo mismo ocurre en los coffee breaks y sobre todo en las comidas y en las cenas. Además, suele haber gran parte de estas comidas o cenas para que sean comidas o cenas no solo entre participantes del IETF de diferentes empresas o entidades, sino de la misma empresa. De hecho, el fin de semana que mencioné, sábado y domingo, muchas grandes empresas que a lo mejor tienen en la reunión 10, 20, 30 delegados, que se suele denominar personas que participan en la reunión de la misma empresa, suelen organizar reuniones en paralelo de preparación de la semana del IETF. Entonces, como veis, hay una agenda formal, pero hay muchas cosas que ocurren en paralelo detrás de la agenda. Y en esas sesiones que hemos dicho, ¿cómo participa una persona en el IETF? Pues hay dos tipos de posibles participaciones. Una que es si soy un participante individual, soy una persona que simplemente está participando. Y ahí puedo tener un papel más o menos activo. Entonces, si es un papel activo y a lo mejor tengo unos documentos en el grupo de trabajo, incluso una presentación, pues tendré que preparar la presentación, realizar la presentación. En la reunión del IETF, en la presentación de una contribución, hay siempre tiempo para que haya preguntas. De hecho, hay micrófonos en la sala. Entonces, la persona que quiere hacer una pregunta tiene que ir al micrófono, decir su nombre, para quién trabaja y realizar la pregunta. También puede haber preguntas remotas, luego cubriremos este aspecto de la participación remota. Y bueno, hay una serie de discusión. Si solo eres un participante que está interesado en monitorizar qué se está discutiendo en una reunión, pues simplemente uno va a la sala y presta atención a lo que está ocurriendo para quizá en el futuro contribuir y saber quiénes son las personas relevantes en ese grupo de trabajo. Por otro lado, puede ser que juegues un papel de cierto liderazgo, entre comillas, como puede ser un Working Group Co-Chair. Si eres un Working Group Co-Chair, ¿qué debes hacer en una semana del IETF? Típicamente te reunirás con tu otro Co-Chair para preparar y discutir qué se va a tratar. Eso lo haces antes de la reunión. Y además, durante la reunión, digamos que preparas los últimos matices o los últimos flecos de la reunión en cuanto a esto puede ser un punto de discusión delicado, a esto hay que prestarle atención, tenemos que hablar con cierto participante relevante a priori, quizá reunirse con dicho participante para ver cómo va abordando un cierto tema, etcétera, etcétera. Por otro lado, quería contaros cómo es la participación en remoto. En el IETF desde hace ya muchos años se puede participar remotamente, no hace falta atender en persona, pero ha sido con el COVID con el que todo esto ha explotado. Este año, en el 2022, ha habido 3 reuniones del IETF híbridas. El año 2021 no hubo ninguna, todas fueron completamente remotas, de igual forma que las últimas reuniones del 2020. Y antes del COVID, las reuniones eran fundamentalmente presenciales. El 70%, 80% de las personas que atendían lo hacían in person, físicamente, y el resto era remoto. Con el COVID, las primeras reuniones híbridas, puedo deciros que yo asistí a todas, que la experiencia de atender a la reunión era mejor si estabas en remoto que si estabas en persona, porque la gran mayoría de gente estaba en remoto. Podría ser el caso de que, por ejemplo, yo estaba liderando una reunión como Working Group Co-Chair en una sala en la que estábamos los 2 co-chairs y había a lo mejor 4 personas físicamente allí y 30, 40 en remoto. Con lo cual, realmente la experiencia era más rica si estabas en remoto que si estabas en local, físicamente allí. Esto ha ido cambiando. La última reunión en Londres ha sido casi lo que era una reunión anterior al COVID, pero sí es cierto que ahora es mucho más sencillo y está mucho más integrado en el flujo de participación la asistencia remota, y hay un conjunto de herramientas muy bueno. Además de que todo se graba, podéis ver las sesiones del IETF en el canal de YouTube del IETF si queréis, podéis ver cualquier sesión para que veáis un poco la dinámica de cómo funciona. También veréis que la dinámica cambia bastante en función del grupo de trabajo y del área. Hay grupos de trabajo que podemos decir coloquialmente,
son más amigables y otras que lo son menos. El clima de trabajo depende un poco del grupo y del área. Y quería cerrar este episodio, que ya llevo 15 minutos aquí hablando, dando la chapa, con un recordatorio o recalcando lo que he mencionado, que es la importancia del networking en general en el mundo profesional. Esto es súper relevante en estandarización. La gran cantidad o la gran mayoría de gente que es muy buena en estandarización no lo es solo porque sean buenos técnicamente, sino porque tienen una gran capacidad de unas grandes habilidades sociales, las social skills. Y esto es fundamental, y esto siempre te lo recalco porque la red que tejéis con personas a las que conocéis y con las que trabajáis ya está comenzando a tejerse. Ahora, en los que estáis estudiando, con los estudiantes de redes inalámbricas y móviles, que son los escuchantes, por decirlo así, principales de este podcast, pero en general en vuestra actividad profesional, las relaciones personales son fundamentales, porque eso va a hacer que en el futuro podáis seguir colaborando con más gente. La gente se mueve, puede cambiar de trabajo, puede cambiar de empresa, puede cambiar de actividad, y realmente tú con quien tejes estableces unas relaciones con la persona, no con la entidad para la que trabaja. Entonces simplemente recomendaros que cuidéis esa construcción de vuestra red de contactos, red profesional, que los estudiantes con los que estéis ahora estudiando es el primer paso de una red muy grande que podréis tejer en el futuro, y que es súper importante. Veréis que en el futuro, cuando estéis trabajando en el mundo laboral, habrá compañeros vuestros que están sentados al lado en clase que trabajarán para empresas con las que potencialmente queréis colaborar o para las que probablemente a lo mejor queréis incluso trabajar. Por tanto, cuidad mucho esas relaciones y aprovecharlas, porque es gran parte del valor de lo que estéis haciendo y lo que haréis en el futuro. Y con esto me despido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio, que ya os puedo adelantar que va a ser un resumen de las tecnologías de redes celulares, a ver si eso también os puede ayudar a repasar de cara a la prueba de conocimiento que tenemos en breve. Hasta luego, chao, chao.